Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 10 de Elecciones Bíblicas Podcast, un estudio bíblico expositivo. A todos nuestros oyentes les damos una cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando acerca del Evangelio según San Marcos, entre el versículo 21 y el versículo 41 del capítulo 4. Hoy seguimos hablando acerca de Jesús en la playa enseñando. Hoy seguimos hablando acerca de Jesús como maestro. Jesús comparte verdades acerca del reino de Dios con la multitud. También lo hace con sus discípulos. Y el capítulo cierra con un episodio lleno de acción. Dwight, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, John. Encantado aquí de estar nuevamente para indagar sobre este texto maravilloso que nos va a presentar hoy el Señor, en este caso con Marcos capítulo 4 en su parte final. Estamos seguros que será de bendición para todos. Estamos seguros que hoy Dios traerá a nuestra vida una lección bíblica que nos motivará a tomar decisiones para edificar nuestra vida en Él. Sin más preámbulo, vamos a la lectura bíblica. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, Dwight, hemos llegado a este nuevo episodio donde seguimos estudiando las parábolas. Hay que decir que el Evangelio de San Marcos es un evangelio lleno de acción. No obstante, el capítulo 4, del que comenzamos a hablar en el episodio anterior, y este episodio está enfocado en las enseñanzas de Jesús. El contexto nos muestra a Jesús en la playa enseñando a la multitud. Dice Marcos que es tanta la gente que Jesús decide ir en una barca al mar y la gente está en la playa escuchándole.
Su primera enseñanza, que está presentada por Marcos, es la parábola del sembrador. Marcos tiene una explicación de esa parábola y de eso hablamos en el episodio anterior. Pero leyendo el texto acá, y no sé cuál es su opinión, creo que Jesús lo que hace es explicar o enseñar toda una serie en torno a las parábolas sobre la palabra de Dios y también sobre el reino de Dios, para luego, después de que la gente se ha ido, explicarla a sus discípulos. ¿Qué referencia tiene usted acerca de la línea histórica en el momento que sucedieron estos hechos? Sí, aquí hay una línea histórica con diferentes públicos. Una versión de los discursos para el público general, que otra vez volvemos a encontrar cuando Jesús proclama sus parábolas, si bien sea el de la luz que no se esconde, sino que está en el lugar más visible para que alcance a lo que más sea posible del público. Eso seguramente también se habló al público general, porque aquí en la parte nota editorial que encontramos, donde se dice que Jesús hablaba por parábolas al público general, como hemos insistido, pero que a los discípulos sí que les hacía aclaración detallada. Entonces, el tiempo que usted pregunta va con esa combinación de que pasa un tiempo y Jesús está dirigiéndose al público general. Luego termina ese discurso y los que quedan por allí pues van a ser destinatarios de los detalles, y incluso aquí alternados con los viajes, como lo encontramos aquí al final, que pues Marcos, si bien es un evangelista que está enfocado en la acción y que aquí se tomó un paréntesis para hablar de la enseñanza, no se resistió a finalizar con mucha acción, que es la sección de milagros que encontramos al finalizar de sus parábolas. Ha sido un día de enseñanzas. Jesús les habla de la parábola del sembrador y luego de esta parábola, en donde está este campesino que va y siembra la semilla en distintos terrenos y suceden cosas diferentes de acuerdo al terreno, Jesús les dice después, o les hace dos preguntas mejor, para comenzar la siguiente parábola. Pregunta número 1, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un cajón o debajo del almud o debajo de la cama? La respuesta del público a esta pregunta sería un no rotundo. Obvio, no cogemos una lámpara para ponerla debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Y a la segunda pregunta, el público habría de responder, sí, claro, es para ponerla en el candelero. Y Jesús les dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús viene hablando de la palabra, o lo sabemos por la explicación. ¿Y qué podemos decir en torno a esta referencia de la luz en relación con la palabra? La palabra ilumina en la medida en que se pronuncie. Si la palabra mantiene en un libro cerrado, nunca va a tener la oportunidad de dar los frutos asociados a su lectura. Entonces, esta imagen de que la palabra está hecha para que funcione como una lámpara, creo que ese es el hecho que está poniendo de realce. Cuando se está proclamando la parábola, la palabra, hay un efecto lámpara y hay que ponerlo público. Entonces, toda esta acción, toda esta transformación que ha hecho en el ser, tiene que necesariamente hacerse pública, y es lo que está hablándonos Jesús. No te lo puedes esconder. Esto que estás escuchando lo has de proclamar. Será un efecto natural de lo que está ocurriendo dentro de ti. Así como es de ilógico poner una lámpara debajo de la cama para que no alumbre a nadie, así es de ilógico escuchar la palabra de Dios y dejarla debajo de la cama.
creo que lo que está diciendo Jesús es, en torno a la palabra de Dios es una lámpara. Y recuerdo ahorita el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Precisamente hablando de ese poder que tiene la palabra de Dios de encontrar en el corazón del ser humano todo lo oculto, todo lo escondido. Siempre la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Nos sucedió algo en el capítulo anterior que yo quisiera comentárselo a los oyentes. Después de que terminamos de grabar, tuvimos que hacer un minuto de silencio y meditar y agradecer a Dios por el regalo que Él nos había dado en torno a la parábola del sembrador. Aunque muchas veces hemos escuchado el pasaje, para nosotros fue luz de nuevo. Y ese es el poder de la palabra de Dios. No hay nada que no haya que esté escondido, no hay nada que quede allí oculto en torno al poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. De manera que aquí vemos que cada palabra que Dios nos da es luz para nuestra vida. Y Jesús les dice: si alguno tiene oídos para oír, por favor, oiga. Creo que ese cierre, donde vuelve a insistir en el escuchar la palabra con plena atención. Eso mismo les había dicho en el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego Jesús les dice: miren lo que oyen. Aquí hay una relación entre dos sentidos, el ojo y el oído. Uno puede decir: no, pues es que yo no puedo ver lo que oigo, pero sí puedo poner la máxima atención. Eso es lo que está diciendo Jesús. Con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Usted tiene una referencia en torno a estos dos versículos que me parece muy interesante en relación con la responsabilidad. Esa responsabilidad que llega después de haber escuchado la palabra. Adelante, Dwight. Sí, creo que la vida funciona de esa manera. Somos responsables de lo que oímos. Hacíamos una comparación con un ingeniero que está a cargo de una gran obra. En esa obra también habrá albañiles, en esa obra también habrá electricistas, en esa obra habrá asimismo peones, ayudantes que van a ayudar en labores varias, y cada uno escucha y ejecuta órdenes respecto de su quehacer. Y de acuerdo con su quehacer, responde, tiene responsabilidades. Hay una vara de medir a partir de lo que se escuche. Y el que más responsabilidad tiene es el que ha tenido que escuchar las palabras de mayor envergadura. Entonces, el ingeniero a cargo de la estructura que se encarga de que el edificio no se caiga, va a tener que responder incluso pagando con cárcel en caso de que su edificio llegue a irse a tierra, llegue a derrumbarse. Entonces, las palabras nos miden según el grado de responsabilidad, según qué hemos escuchado. Y así Jesús en este momento está diciendo: lo que oís, mirad lo que oís, porque hay una regla que mide eso que estás escuchando y que te hace responsable, porque hay una consecuencia que tú tienes que asumir a partir de lo escuchado. Y esa responsabilidad que tenemos frente a lo que hemos escuchado, pues también nos motiva a poner mucho cuidado en esas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es que esas palabras de las que hemos venido hablando, que dan fruto en el corazón, a distinto porcentaje, lo hablábamos en el episodio anterior, esas palabras que iluminan nuestra vida, también esa palabra nos da a nuestra vida una nueva edificación, pero también nos quita. Y a veces, muchas veces diría yo, la palabra de Dios tiene ese poder, dice Pablo, que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. De manera que en estos pasajes entre el versículo 21 y el versículo 25, Jesús sigue
hablando precisamente de esa semilla o de la palabra representada en esa semilla que también ilumina y que también nos da responsabilidad. Llegamos al versículo 26 y aquí el tema, aunque sigue siendo el mismo, tiene un marco un poco más amplio, y es que Jesús habla acerca del reino de Dios. Si bien es cierto, la palabra de Dios llega a todos los que hacen parte del reino de Dios, Jesús aquí compara lo macro. Recordemos que su predicación en Marcos ha sido precisamente esa. Recordémoslo, en capítulo 1, versículo 15, Jesús les dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el tema principal de Jesús. Así que, siendo su tema principal, aquí Jesús hace una comparación. Y dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día. ¿Y qué sucede? La semilla brota y crece sin que el hombre sepa muy bien cómo. Y creo que esto hace parte de lo maravilloso del reino de Dios. Usted me había comentado algo en torno a ese ejercicio de ciencias que hacen los niños al sembrar un frijol o una arveja. ¿Qué sucede allí? Pues el niño usualmente es impaciente y quisiera que la planta creciera de inmediato, pero no es lo que ocurre. En realidad va a llevar un proceso, se va a acostar, se va a levantar, aparentemente no hay ningún progreso, pero sí que lo hay, y pasarán varias noches, pasarán varios días, e incluso perderá conciencia de lo que ha estado ocurriendo, pero cierto día se levantará y dirá con sorpresa, o observará cómo esa planta efectivamente adquirió dimensiones maravillosas. Entonces, en esta, como usted lo señala, tenemos la perspectiva macro, la perspectiva grande de lo que está ocurriendo. Sí, esas dos palabras que se suelen decir, lo macro para lo grande que está pasando, es decir, todo el cultivo en general, y lo micro, lo pequeñito, para lo que mencionábamos en el capítulo anterior, de la reacción individual a lo que es la palabra del Señor. Pero en este caso tenemos el aspecto macro, el aspecto grande de todo el plantío, de todas las edades a las cuales ha tenido intervención este reino, esto que nos hizo un poquito tener esa angustia como la que tuvo el niño, en cuanto a que en esto no pasa nada, no se ve ningún progreso, y hay muchas generaciones de hombres y mujeres que esperaron que esto saliera y no fue el momento. Incluso viene a mí la imagen de cuando Eva le puso a su niño Caín, y dijo, con mucho cariño se lo puso ese nombre, dijo: he adquirido un varón por causa del Señor, porque ella pensó que se estaba cumpliendo la promesa de redención que Dios le había hecho. Ya tenía esa sensación de niño que cree que ya está la plantita. No, pasó muchísimo tiempo para que se cumpliera que el reino de Dios se había acercado. Pero esta planta aquí está. O sea, es el hecho de que pasaron esos acostares y levantares para que la planta estuviera así de hermosa, pues es lo que está ocurriendo aquí con el reino de Dios, que también se nos compara con la semilla, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Ahorita que usted lo menciona, yo recuerdo que cuando hablamos del capítulo 1, dijimos que los que estaban esperando el reino de Dios esperaban precisamente la llegada de un rey con un ejército gigante a derribar a los romanos, a liberar al pueblo de sus opresores.
Y Jesús llega completamente diferente, llega como ese rey siervo. Y Jesús aquí les está hablando precisamente de ese mismo reino. Le dice, mire, dejen de ser tan impacientes, que este reino es como esa semilla que se siembra y que va a pasar mucho tiempo, pero que siempre va a generar un fruto. Primero hay hierba, luego hay espiga, después el grano lleno en la espiga, y cuando el fruto esté maduro, llegará el momento de la siega. Y qué bonito saber que en el reino de Dios todo funciona de esa manera. A veces los seres humanos, en esa impaciencia, queremos que todo suceda ya, y somos como ese niño que va todos los días a mirar qué sucede con su sembrado, con su frijol que ha puesto allí en el algodón, en el vaso. Pero poco a poco va a surtir su efecto. Qué bueno saber que estamos en un reino de Dios que no funciona de acuerdo a nuestra velocidad, sino a la velocidad de Dios. Bien, entonces después de haber hablado del crecimiento de la semilla, del reino de Dios y en relación con su crecimiento, venimos entonces con otra parábola, y es la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, y aquí estamos hablando entonces ya de tamaños, que antes la parábola estaba hablando de tiempo, el reino de Dios en relación al tiempo, crece lentamente, pero crece. Aquí estamos hablando en relación al tamaño, es como algo muy pequeñito, lo más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué referencia tiene usted frente a esta parábola? Estuve consultando sobre la planta de la mostaza, y si efectivamente es eso diminuto, una variedad que hay en Asia. Se cree que es una planta que ha llegado a medir hasta 3 metros, y que efectivamente esa sombra sirve de protección a algunas aves. Algunas aves les encanta esa sombra producida por esa planta. Entonces, como usted bien hace alusión, aquí nos habla del tamaño, la generosidad de ese tamaño. Y aquí damos gracias a Dios por un tamaño que ha dado cobijo, ha dado unas dimensiones en las cuales hay refugio para todos. Y entonces esas dos características son las características de esta parábola: el tamaño y un refugio generoso. Yo no puedo dejar de leer esa última frase, según la cual las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, y no pensar en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada más agradable que en un sol inclemente encontrar una sombra donde uno pueda encontrar protección. Y así es Dios para nosotros. Y qué bueno que después de tantos años estamos en el reino de Dios y podemos encontrar bajo sus ramas esa sombra que nos protege. Creo que es una imagen muy bonita que Jesús presenta acerca del reino de Dios. Y bien, hemos llegado entonces al fin de estas parábolas presentadas por Marcos en el capítulo 4. Habló de la parábola del sembrador, lo que sucede cuando se siembra la palabra, cómo la palabra es luz, cómo la palabra da responsabilidades a quien la escucha, cómo el reino de Dios crece sin que sepamos muy bien cómo el reino de Dios da protección, y llegamos entonces a la nota editorial, donde se nos dice que con muchas parábolas él les explicaba conforme a lo que podían oír. Otra vez el maestro por excelencia, que sabe el nivel al cual puede plantear su discurso.
Dependiendo del público, él plantea la dificultad. Y entonces, esa es la primera precisión que hace. Les hablaba con el recurso didáctico profetizado, oportuno, adecuado, y en segundo lugar, acorde al nivel de los que oían, acorde a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular sí que les explicaba. También la vez pasada señalábamos de que teníamos la fortuna de quedarnos con él y pedir explicaciones. No tenemos el detalle que tuvimos con la parábola del sembrador, entonces nos toca hilar un poquito más fino y preguntarle a él aquí y ahora, que él nos da las explicaciones que le pidamos. Todavía estamos en esa oportunidad porque Jesús está presente. Así es, y sigue siendo un maestro bueno que, aunque nos dice cómo es posible que no hayas entendido esto, después nos lo explica con amor. El maestro siempre está allí presente. El día termina, el sol se oculta, la noche llega y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Así que despiden a la multitud y él estaba en la barca, así que se unieron con él otras barcas y se dirigieron hacia su casa, hacia el otro lado. Pero en medio de ese viaje se levantó una tempestad, una gran tempestad, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Algo típico para ellos. Muchos de sus discípulos eran pescadores o habían sido pescadores. Ya lo habíamos mencionado, el caso de Pedro, el caso de Andrés, el caso de Juan. Entonces ellos sabían perfectamente enfrentar un mar embravecido, una tormenta, pero esa tormenta es completamente diferente. Dice que ya casi se anegaba la barca en la que iban. Y Marcos dice que él estaba en popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Seguramente había sido un día de enseñanzas complicado, un día de enseñanzas de trabajo arduo, y Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, decide descansar, lo que no está para nada mal, lo que habla perfectamente de él. Así que se acuesta y está durmiendo en un cabezal. Llegan los discípulos después de haber hecho todo lo posible, me imagino yo, y le despertaron con angustia. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa esta situación? ¿Cómo puedes estar durmiendo? Así que Jesús se levanta, reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Y cuenta Marcos que seguramente este testimonio fue vívido de Pedro. Habíamos dicho que este evangelio es la versión de Pedro. Seguramente que Pedro recordaba perfectamente este episodio. Jesús hablándole al mar: calla y enmudece. Y lo que sucedió después: cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Tiene usted, Dwight, algo para agregar a este episodio en donde acaba la enseñanza y llega la acción de nuevo? He consultado acerca de una embarcación, un hallazgo arqueológico que se hizo de una barca de las que solía usarse en aquel entonces en el mar de Galilea, y he encontrado que se trata de un bote de aproximadamente 8,2 metros de largo por 2,3 metros de ancho, ¿sí? Un velero estilo un pequeño yate. Bueno, en cuanto a dimensiones, una embarcación que funcionaba con vela, como que todo muy allí, sin las comodidades que se suelen tener ahora, todo casi que en un único plano. Y pues sí que cabían las 12 personas cómodamente. La comodidad no se puede equiparar a lo que ahora se esperaría de un bote, pero ver a Jesús allí
durmiendo en plena tempestad, yo lo encontraría él totalmente exhausto de una jornada larga de trabajo. Es que el que ha sido profesor sabe lo que es de extenuante una jornada larga con voz en pecho para atender a una multitud así y luego atender a los que se quedaron preguntando. Luego, un trabajo adicional por parte de los discípulos que tenían que coordinarse muy bien. Vi una escena de cómo se tienen que coordinar todos los marineros para hacer la más mínima maniobra, por ejemplo, para encallar, para llevar el bote a un muelle. Esa es una maniobra que pues resulta mucho más complicada que aparcar un coche, aparcar un carro. Entonces es muy complejo. Y en este caso, pues ellos estaban con la más alta exigencia allí tratando de ver cómo sorteaban la situación, y Jesús durmiendo, totalmente exhausto seguramente de lo que había sido la jornada. Y ellos ya no se pudieron aguantar, no pudieron continuar así y finalmente tuvieron que optar por llamar al maestro. Y no te cuidas que perecemos. Y Jesús se levanta y grita, enmudece, calla. Entonces la escena no podía ser más hermosa. Y la reacción de ellos cuando ve que todo el mar está quietecito y en calma es una reacción un poco curiosa. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Porque a veces estamos con él y nos acostumbramos a tenerlo tan cerca que no dimensionamos su poder para poder sortear cualquier tipo de situación adversa. No podía terminar mejor este relato de todas las parábolas, donde Marcos, que no se contiene de la acción, en este caso nos da un espectro teórico, práctico. Primero las parábolas, el reino, y luego nos regala este relato de la grandeza del reino en el que estamos. Jesús se expresa a dos interlocutores. Por un lado al mar, le dice calla y enmudece, y efectivamente eso sucedió. Cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y luego los mira a ellos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y creo que Jesús aquí con esta pregunta cierra por completo sus enseñanzas. Después de haber pasado todo un día, como usted bien lo decía, en esa tarea del maestro, hablándole a la multitud, les dice, ¿cómo es posible que estén con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, ¿qué pasó con todo lo que aprendimos todo el día? ¿Qué pasó con todo lo que les enseñé? ¿Qué pasó con el ejemplo que les puse? Luego no me creyeron. Ya estaba todo en calma. Así que ellos temieron con gran temor. Y se preguntaban, entre ellos, no solo preguntaron a él, entre ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y creo que, como usted bien lo señala, Marcos hace un cierre maravilloso a un día de trabajo. Un día de trabajo de enseñanza, pero un día de trabajo de práctica. Jesús les demuestra lo que es enseñar y lo que es el ejercicio práctico de ver su poder, de ver su palabra en acción. Bueno, John, creo que es el momento que nos comparta cuál es la lección, sí, un sumario, aunque ciertamente lo hemos venido ya desarrollando todo lo largo de este episodio, pero por favor díganos cuál sería su punto de vista respecto de lo que es la lección y qué lección hemos de tomar. Muchas lecciones podemos sacar de este pasaje. Creo yo que cada una de las microunidades de las que hemos mencionado nos dicen algo para nuestra vida. Pero permítame tomar desde lo general
e ir a lo particular. Jesús nos ha hablado desde el episodio anterior acerca de su palabra y del poder que tiene su palabra en la vida del ser humano. Nos ha dicho que la palabra tiene fruto en nuestra vida, que se da fruto en distintos porcentajes. También nos ha dicho que su palabra es luz, que ilumina nuestra vida y que frente a ella no hay nada que esté oculto. También nos ha dicho que somos responsables de lo que escuchamos. También nos ha dicho que estamos en un reino que, aunque a veces creamos que no crece, no tengamos duda que el reino de Dios siempre va creciendo. Y también nos ha dicho que en ese reino podemos encontrar calma, podemos encontrar sombra. Al final del pasaje hemos encontrado un episodio en donde Jesús pone en práctica todo lo enseñado. Pone en práctica que es necesario tener fe en su palabra para que esa palabra dé fruto. Nos ha mostrado que en el reino de Dios hay sombra, hay protección, que aunque las circunstancias sean difíciles, aunque la tempestad se levante, en el reino de Dios Él está al control de todo, como el Rey de Reyes que es. De manera que frente a cada uno de esos puntos, frente a cada una de esas lecciones, hoy podemos tomar, querido oyente, una elección. Decides tomar la palabra de Dios en tu vida y que ella sea para ti como una luz que alumbra tu corazón, que alumbra tus pensamientos, que alumbra tus actos, que alumbra tus palabras. Tomarás la elección hoy de ser responsable de lo que escuchas, de escuchar con atención su palabra. Estarás dentro del reino de Dios, de ese reino que, aunque a veces creemos que no crece, efectivamente está creciendo. Qué bueno que hoy pudiéramos tomar una decisión por hacer parte de ese reino de Dios en donde estamos morando bajo su sombra. Es posible que hoy alguien se encuentre frente a la misma situación en la que estaban sus discípulos, allí en medio del mar y en medio de esta gran tempestad, y que sienta de alguna manera que Jesús está ahí, pero que va durmiendo. Permítame decirle, querido oyente, que Él no duerme. Él está allí, simplemente es que tú tengas una palabra con Él, y si tienes que ir a decirle, Señor, no tienes cuidado que ya estoy a punto de perecer, Él se va a levantar y va a calmar esa tempestad. Y luego te va a mirar a ti y te va a decir, ¿cómo no tenéis fe? Así que en esta oportunidad la invitación es a confiar plenamente en la palabra de Dios, a confiar en el poder que Jesús tiene para nuestra vida, a confiar en su protección y a estar completamente seguros que Él es el Rey del universo, a estar completamente seguros de que Él tiene todo bajo control. Qué bonito que en esta ocasión pudiéramos tomar estas lecciones de vida que nos motiven a tomar decisiones que edifiquen nuestra vida en Él. Creo, Dubái, que de esta manera entonces llegamos al final de este episodio. ¿Algo más para mencionar? Nos vamos con las tareas, nos vamos con una responsabilidad de lo escuchado y nos vamos con la sensación bonita de que Él está en nuestro barco y que nuestros esfuerzos coordinados que tomamos con nuestros marineros de barca, nuestros compañeros de tripulación, estamos con la confianza de que Él está aquí. Así y que Él sí que tiene cuidado de nosotros y nos tiene paciencia. Gracias a Dios por ello. Así es. Bueno, querido oyente, queremos invitarle cordialmente a nuestro próximo episodio. Ya cruzamos la barrera de los 10 primeros episodios y eso nos alegra mucho a todos. El episodio 11 será dedicado a estudiar Marcos capítulo 5, entre el versículo 1 y el versículo 20. El endemoniado gadareno. Un pasaje lleno de acción. De aquí en adelante pareciera que Marcos pone su pie en el acelerador y
sucede una acción tras otra. Así que no se pierda este pasaje, le invitamos a estudiarlo previamente, a leerlo para que nos acompañe el próximo viernes en esta conversación. Creo que por hoy no es más, de manera que nos despedimos deseándole que Dios le bendiga mucho y agradeciéndole por haber escuchado este episodio del día de hoy. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad y por favor acompáñenos en esta siguiente aventura de ponernos al alcance de la lámpara que es la palabra de Dios. Sin más, les enviamos un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. un abrazo a todos.